Buenas tardes, muchas gracias a todos por conectaros a este webinar y muchas gracias a Candela por promover este tipo de eventos educacionales que la verdad me encanta hacerlos y espero que les saquéis mucho provecho. Soy Didac Barco, soy dermatólogo en Barcelona y estoy especializado en el tratamiento pues, de cicatrices, ya tanto sean atróficas como queloides o hipertróficas, y precisamente en este webinar vamos a hablar del tratamiento de las hipertróficas y de los queloides, empleando, entre otras armas, pues el láser core, el CO2 fraccionado de candela y la luz pulsada y el fraccionado no ablativo de candela, lo que sería la plataforma Norlis. Vamos allá. El guión de este webinar es sencillo. Primero hablaremos de la fisiopatología de las cicatrices hipertróficas y de los queloides, no desde un punto de vista muy teórico y aburrido, sino que cogeremos aquellos aspectos que nos interesen más para utilizarlos como base para justificar el tratamiento de este tipo de cicatrices. Pasaremos luego a detallar las distintas técnicas para abordar este tipo de cicatrices y concretaremos finalmente con qué tipo de láseres empleamos y los parámetros de los mismos. Al final de todo habrá una ronda de preguntas y respuestas. En cuanto a la fisiopatología de las cicatrices hipertróficas y de los queloides, la idea es que veamos que en las distintas fases de este proceso cicatricial hay algunas estrellas de la película que pueden ser utilizadas como diana para ser impactadas con algunos tratamientos. Fijaos que después del traumatismo en la piel, a los 15 minutos empieza ya la fase de hemostasia, y a partir de aquí es donde viene la parte más importante del proceso cicatricial, la que viene a ocurrir aproximadamente entre la primera semana y las primeras 3 semanas, entre los 6 y los 20 días aproximadamente. Fijaos que en la primera semana aparece ya la fase inflamatoria, donde los protagonistas son los vasos sanguíneos y los fibroblastos. Lo mismo que en la fase proliferativa. Estas moléculas o estas células o estas estructuras pueden ser tratadas mediante láseres vasculares en el primer caso, o bien láseres que actúan sobre el agua, habitualmente los láseres fraccionados, ya sean ablativos o no ablativos. En estas primeras fases ya veremos que utilizamos más los no ablativos que los ablativos. Finalmente, la fase de maduración, que llega hasta los 2 años de evolución, tiene como único protagonista el colágeno, y en este caso ya no tendrá mucho sentido emplear láseres vasculares, sino que emplearemos solo aquellos que actúan sobre el agua y secundariamente sobre el colágeno. Con lo cual, la idea de este esquema es ver que durante las primeras 3 semanas somos capaces y tenemos la posibilidad de emplear láseres vasculares y fraccionados, y que pasada la fase donde hay eritema en las cicatrices pierde sentido o ya se nos ha pasado la oportunidad de utilizar láseres vasculares. Este es un pequeño detalle del proceso de cicatrización. Tras el daño en la dermis se forma la neoangiogénesis con un exceso de permeabilidad endotelial que hace que se liberen moléculas proinflamatorias que activarán genes proinflamatorios que a su vez aumentarán la proliferación y el trabajo que hacen los fibroblastos, con lo cual, en consecuencia, acabaremos con un depósito de colágeno. Si este circuito inflamatorio se mantiene en el tiempo y en función de la cantidad de inflamación que exista, pues el proceso cicatricial nos conducirá a una cicatriz normal, o bien a una cicatriz hipertrófica, o bien a la aparición de queloides. Sin embargo, esta película se puede desglosar en pequeños puntos, como hemos comentado en el proceso de la cicatrización, y podemos ver que en cada uno de estos pequeños puntos, de estos pequeños steps, tenemos la posibilidad de emplear algún armamento terapéutico. En el caso de la neoangiogénesis podemos emplear dispositivos vasculares. Cuando estamos en la fase de mayor inflamación,
podemos seguir empleando láseres vasculares, aunque también la crioterapia, que ya sabéis que es antiinflamatoria, y fármacos intralesionales, ya sean antiinflamatorios y o antiproliferativos, como comentaremos posteriormente, ya sean corticoides o ya sea el 5-fluorouracilo. Y finalmente, en las etapas más tardías del proceso de cicatrización, emplearemos con mayor frecuencia la crioterapia o los láseres fraccionados. Fijaos que los láseres fraccionados los dejamos para estadios más tardíos del proceso de cicatrización. Posteriormente comentaremos el motivo de esto. La justificación de que la intervención sea temprana la hemos visto prácticamente en la primera diapositiva, ya que el proceso de cicatrización FETEN, por así decirlo, donde hay mayor actividad en una cicatriz, es durante las primeras 3 semanas, con lo cual sería interesante poder actuar justo en ese periodo de tiempo, aproximadamente durante el primer mes. Fijaos que este concepto choca con la antigua visión que se tenía de las cicatrices, en las cuales solo se procedía a hacer la revisión quirúrgica de la cicatriz al cabo de como mínimo medio año o un año después del traumatismo sobre la piel. Y de hecho todavía a día de hoy es muy frecuente que se diga que durante el primer año mejor no hacer nada en una cicatriz y actuar de forma pasiva y solo como observador de a ver qué ocurre. Bueno, pues se ha visto que la medicina basada en la evidencia de hace ya unos años indica exactamente lo contrario, ¿sí? Que lo ideal sería hacer prevención de estas cicatrices hipertróficas y queloides y no ser un mero espectador, sino que lo que deberíamos hacer es actuar de forma precoz sobre ella. De hecho, ya hemos comentado que en las primeras 3 fases, o en las primeras 3 semanas o en los primeros meses, hay cromóforos dentro de esas cicatrices que podemos emplear como diana de láseres para regular el proceso cicatricial, ya sean láseres vasculares o láseres fraccionados ablativos y o no ablativos. En revisiones generosas y relativamente recientes de publicaciones sobre el tratamiento precoz de las cicatrices, se ha visto que si somos activos y utilizamos láseres de forma precoz durante las fases inflamatoria, proliferativa y de remodelación, conseguimos reducir el riesgo de que se formen cicatrices hipertróficas y queloides en la piel. Con lo cual, en los últimos años se opta más por una formación de cicatrices asistida por láser, han regulado así el proceso de cicatrización. ¿En qué momento de la consulta del paciente podemos empezar el trabajo? Pues tan buen punto el paciente acuda a consulta, ya sea un mes después del traumatismo, o una semana, o 6 meses, o en el momento en que buenamente el paciente entre por la puerta. Si tenemos la suerte de ser la persona que sutura o que quita los puntos en ese mismo momento, ya podemos actuar con láseres, e incluso hay algunas publicaciones en las cuales el cirujano pasa láser fraccionado no ablativo una semana antes de la intervención. O sea que fijaos que hemos pasado de un manejo tardío de las cicatrices a decir, no, durante el primer año no hace falta hacer nada con las cicatrices, vamos a esperar, a hacer exactamente todo lo contrario, pasar al otro extremo, que es intentar aplicar láseres incluso antes del traumatismo encima de la piel. La justificación de combinación de técnicas viene marcada básicamente por la semiología y por la fisiopatogenia de la formación de las cicatrices. Si las cicatrices tienen enrojecimiento y tienen hipertrofia, es lógico que empleemos láseres que actúan, por un lado, en el eritema, ya sea principalmente con láseres vasculares o con luz pulsada, y también es lógico que actuemos sobre la hipertrofia empleando láseres que actúan sobre el agua.
El uso de láseres vasculares no solo intenta reducir el eritema de las cicatrices, sino que también cortar el flujo sanguíneo que está alimentando en exceso el tejido cicatricial. Existen distintas técnicas para tratar las cicatrices, ya sean hipertróficas o queloideas o incluso haciendo prevención de las mismas, y las vamos a mencionar ahora. Y básicamente el tipo de técnicas que vamos a utilizar depende de en qué momento nos enfrentamos a la cicatriz. Si es antes de su formación y podemos actuar de forma preventiva, si la hemos cogido en etapas tempranas, y por tempranas entendemos menos de 6 meses, o si por el contrario y desafortunadamente hemos cogido esas cicatrices pasados los 6 primeros meses de evolución. Si tenemos la suerte de tratar una cicatriz antes de que se haya formado, estaremos haciendo prevención, y lo ideal es poder hacerlo el mismo día en que se efectúa la sutura y o el mismo día en que se extrae la misma. En estos casos, como todavía no se ha formado prácticamente eritema y hay la sutura y todavía suele haber costras, no acostumbramos a emplear los láseres vasculares por peligro de realizar quemaduras. Si por contra ya han saltado las costras y ya no hay suturas y estamos durante los primeros 3 meses, sí empleamos dispositivos vasculares, aunque también podemos emplear dispositivos fraccionados, ya sean ablativos o no ablativos. Fijaos que el tratamiento con láser precoz de las cicatrices no es incompatible, y de hecho es recomendable combinarlo con silicona, ya sea en forma de parches o en forma de gel. Aquí vemos, por ejemplo, una cicatriz quirúrgica acabada de coser. Esto es un vaso celular en el escote de una paciente, en la cual realicé yo mismo la cirugía, y ya en el momento de haber hecho los puntos realizamos la primera sesión de láser fraccionado no ablativo, en este caso el 1550, el Frax 1550 de Candela. Hacemos 3 pasadas por encima de la sutura, no hay ningún tipo de problema porque las suturas son pobres en agua. Esto es el mismo día de retirar las suturas, al cabo de un par de semanas. Hacemos también 3 pasadas y al cabo de 2 o 3 semanas después, o sea, al cabo de un mes de la intervención, se hace una última sesión de láser fraccionado no ablativo. Habitualmente este es el protocolo que empleo de forma regular para la prevención de las cicatrices. Hay un estudio que está realizado en split, o sea, mitad de la cicatriz sí que se trata, mitad de la cicatriz no se trata, con láser fraccionado no ablativo 1550, y se ve comparativamente al cabo de unos meses que efectivamente la parte de la cicatriz que sí ha estado tratada tiene mucha menor hipertrofia que la parte no tratada. Aquí vemos un caso clínico de una cicatriz precoz. Esto es un señor que tuvo un accidente esquiando, le saltó el esquí y el esquí pues le laceró la nariz de esta forma, como veis. Esta cicatriz tiene una evolución de 2 meses y fue tratada con 3 sesiones de láser de LBO de 532 nanómetros, más láser de neodimio YAG de 0,3 milisegundos de pulso corto, y acto seguido en la misma sesión se trató con el core en modo DIP. Luego comentaremos los parámetros de los láseres. Aquí veis el antes y aquí veis el después, y la verdad es que la respuesta es sensacional. Aquí vemos, aquí hablaremos con perdón de queloides en etapas tempranas, y entendemos por queloide en etapa temprana cuando hay proliferación. El signo más importante a tener en cuenta cuando un queloide está en proliferación es lo que el paciente comenta.
Si el paciente comenta que ese queloide pica, duele o está en crecimiento, estamos enfrente de un queloide en fase proliferativa, con lo cual temprana. Semiológicamente encontramos un queloide que es duro, que está rojo y que vemos que con las semanas va creciendo. En este caso, lo que se recomienda normalmente es emplear dispositivos vasculares, no solo para reducir la rojez, sino para cortar el flujo sanguíneo a ese queloide. Acto seguido, en la misma sesión, empleamos crioterapia, si es posible, no en modalidad spray, sino con un tip, con una punta de contacto, como veremos ahora en el vídeo, y acto seguido, en la misma sesión, empleamos acetono de triamcinolona sin diluir, o bien empleamos 5-fluoruracilo a una concentración de 10 miligramos mililitro, también sin diluir, o bien una mezcla de ambos con una parte de acetónido de triamcinolona y 3 de 5-fluoruracilo. Aquí vemos un vídeo de un queloide en fase proliferativa. Veis que es grueso. La paciente en este caso se quejaba de que todavía le picaba y estaba en crecimiento, y además vemos que está rojo y tiene vasos en su interior. Vamos a ver cómo lo tratamos. En primer lugar, pasamos luz pulsada. En este caso es el cabezal de 530 nanómetros, el cabezal PR de la plataforma Nodlis, que, como veis perfectamente, nos sirve para ir retirando la hipervascularización del queloide. Esta hipervascularización puede ser espontánea o bien puede ser consecuencia de corticoides empleados en sesiones anteriores. Este es el primer paso, hacemos la luz pulsada. Acto seguido, en la misma sesión, realizamos crioterapia, en este caso con un tip de contacto, con punta de contacto. La ventaja del tip de contacto es que el frío no se queda en superficie como con la modalidad en spray, con lo cual actúa en mayor profundidad, que es lo que nos interesa, que coja toda la grosor del queloide, y además tiene menor capacidad de hacer ampollas. El tip de contacto hace menos ampollas que la modalidad spray. Acto seguido, y dado que la crioterapia nos ayuda a realizar anestesia, infiltramos el queloide, en este caso con 5-fluoruracilo puro sin diluir, a una concentración de 10 miligramos mililitro, que es la que se vende comercialmente en España. Fijaos que infiltramos las zonas que estén más duras y que tengan más grosor. Finalmente, en aquellos queloides que ya están totalmente planos, que no dan sintomatología y que son sencillamente una mácula hiperpigmentada, podemos pasar el láser fraccionado no ablativo 550 para mejorar la textura respecto a la piel circundante. Con lo cual, en este vídeo hemos visto el tratamiento de queloides en fase precoz y de queloides en fase muy tardía. Aquí vemos un caso clínico de un queloide de consecuencia o cicatriz hipertrófica. Aquí es cicatriz hipertrófica, pero en las siguientes diapositivas de la misma paciente veréis que es queloide. Consecuencia de una quemadura, y en este caso nunca había sido tratada, y fijaos que en la foto de arriba a la izquierda se ven vasos sanguíneos visibles, y estas cicatrices tienen una evolución de 6 meses. En este caso lo tratamos con 6 sesiones de láser de LDO o de luz pulsada con el cabezal de 530, el láser de LDO es de 532, con lo cual la variación es mínima. Empleamos también una mezcla de corticoides más 5-fluoruracilo, empleamos también crioterapia y empleamos también láser fraccionado ablativo, concretamente el core de candela en modo DIP. Hemos visto la frente, el cambio antes y después. Esto es la zona de la mano, antes y después. Y esto es la parte posterior del cuello. Aquí sí que se ve claramente que es un queloide. Y fijaos el cambio que tiene, no solo de color, sino de textura y sobre todo de grosor. De lo que estaba más agradecida la paciente
es de que se había reducido muchísimo la rigidez de esa piel y había ganado en movilidad. Aquí veis la parte derecha de la misma paciente, con el mismo tratamiento, con las 6 sesiones realizadas que hemos comentado. Y ahora hablaremos de queloides en etapas tardías. Fijaos que los queloides en etapas tardías, o sea, que sean inactivos, en este caso el paciente o la paciente comentará que está asintomático. Los queloides en fase tardía que ya no proliferan, no dan picor, no dan dolor ni crecen. El queloide está dormido. Normalmente, además, tienen un color más marrón o color piel, no hay eritema, y suelen ser bastante más suaves y no tan gruesos como los proliferativos. En este caso emplearemos la crioterapia en un primer escalón y en función del grosor que tengan podemos infiltrar intralesionalmente acetónido de triamcinolona y o 5-fluorouracilo, como hemos comentado antes, y si son queloides prácticamente planos o con muy poco volumen, podemos utilizar el láser fraccionado ablativo, el láser de CO2, en modalidad DIP, y aplicando o no encima medicamentos tópicos, ya sea un propionato de clobetasol o bien la misma solución de 5-fluorouracilo que inyectamos intralesionalmente. Fijaos, esto es un caso antes y después. Hemos hecho 4 sesiones, las 3 primeras han sido de crioterapia más infiltración intralesional de 5-fluorouracilo y corticoide, y también hemos hecho láser de LVO y o luz pulsada. El orden es importante, en este caso está mal escrito y el orden es primero LVO o luz pulsada, acto seguido crioterapia y finalmente los fármacos intralesionales. La última sesión, como habíamos ganado o habíamos perdido más bien mucho volumen y el color del queloide era prácticamente del de la piel, lo único que hicimos es una sesión de láser de CO2 fraccionado en modo profundo con 5-fluorouracilo tópico aplicado encima, y el resultado final que vemos es este. Cuando estamos en etapas muy tardías de los queloides en que ya solo quedan máculas, podemos emplear dispositivos vasculares para quitar eritema residual si es que lo hay, y para mejorar la textura respecto a la piel circundante empleamos, como hemos comentado, láseres fraccionados, ya sean ablativos o no ablativos, con o sin tratamiento tópico encima, lo que llamamos la liberación de fármacos asistida por láser. Aquí vemos un caso clínico de unos queloides tratados con 3 sesiones de luz pulsada, crioterapia y fármacos intralesionales. Ya hemos conseguido que sean totalmente planos y en esta última sesión utilizamos el láser de CO2 fraccionado, modo DIP, en modo profundo. Ahora comentaremos los parámetros y justo al acabar pasamos por encima la solución de 5-fluorouracilo 10 miligramos por mililitro. Proseguimos. Vamos a hablar, como decíamos, de los láseres empleados y de los parámetros. Cuando tenemos un componente vascular superficial, normalmente empleo el cabezal vascular, el PR de 530 nanómetros de Norlis. Cuando hay eritema difuso sin vasos visibles, empleamos pulsos cortos y energías relativamente bajas, 1,5 milisegundos y 6 julios. En caso de que veamos vasos visibles, como hemos visto en el primero de los vídeos, nos movemos entre 10-11 milisegundos y 10-11 julios. El vídeo que hemos visto está tratado con 10 milisegundos, 10 julios. En etapas tardías empleamos el láser de CO2, el core, lo empleamos en modo DIP. Yo tengo tendencia a utilizar la forma hexagonal, no tiene mayor relevancia la forma del spot que estemos empleando.
La utilizo de 9 milímetros, que es la más grande, con la densidad fija que te permite, que es 5, que es una muy baja densidad, y con una energía relativamente alta, 70 julios. Se considera que el endpoint deseable del tratamiento en estas fases tardías con el láser de CO2 es el sangrado puntiforme, o sea que hay que llegar hasta dermis papilar o dermis reticular. En la literatura se describe esta técnica como HELD, High Energy Low Density. O sea que lo que se recomienda es utilizar alta fluencia en baja densidad. En el caso del modo DEEP del core nos lo facilita, porque la densidad máxima que permite es del 5% y con la energía sí que podemos jugar más. Estos son los parámetros que se emplean también para liberación de fármacos asistida por láser. Se utilizan estos parámetros y acto seguido se aplica el fármaco tópico encima, ya sea propionato de clobetasol 0,05 o bien el 5-fluoruracilo en solución 10 miligramos mililitro. Si queremos mejorar la textura en etapas muy tardías y no optamos por láser de CO2, podemos emplear el 1550, en este caso con unas potencias y duraciones de pulso intermedias de 4,5 milisegundos, 55 julios. No tengo mucha tendencia a ser muy agresivo con el no ablativo, porque la acumulación de calor puede empeorar los queloides. Anteriormente os comentaba que la idea de utilizar los láseres fraccionados es emplearlos lo más tardíamente posible. Aunque no hay literatura al respecto, mi percepción personal, que lógicamente no es medicina basada en la evidencia, es que si empleamos de forma precoz, cuando todavía el queloide está en fase proliferativa, los láseres fraccionados, ya sean ablativos o no ablativos, el calor que emiten puede incluso empeorar los queloides, con lo cual yo os animaría a emplear los láseres fraccionados en fases tardías de los queloides una vez estos estén ya dormidos. Y si tenéis la necesidad imperiosa de emplear un láser fraccionado en fases precoces del queloide, insisto, yo no recomendaría, sí que lo haría sin ningún tipo de duda con fármacos asociados. En este caso, pues puedes hacer un CO2 fraccionado y 5-fluoruracilo tópico. Aunque, insisto, una vez más, yo los fraccionados los dejaría para estadios tardíos de los queloides. Bien, eso ha sido todo en este webinar. Espero que le hayáis sacado provecho. Os hayáis llevado mensajes claros de cómo tratar cicatrices hipertróficas y queloides con dispositivos láser, con luz pulsada y con otras técnicas como la crioterapia y la infiltración intralesional de fármacos. Y estoy a vuestra disposición. Me podéis contactar pues, por cualquiera de estas vías o bien a través de Candela. Y estaré encantado de atenderos. O sea que muchísimas gracias y espero veros en nuestro próximo webinar. Un saludo.